Muy buenas tardes, queridos compañeros televidentes. Bienvenidos a esta sección en Directo TV. Hoy quiero hablarles acerca de una forma de engaño y una mala práctica que compromete la honestidad y la integridad humana. Este es el llamado plagio. No solamente ocurre este tipo de eventos en el ámbito académico, aunque nos pueda sorprender, cada vez aparecen más y más casos, en todo tipo de escenarios. Es por ello que hoy quiero compartir con ustedes de manera práctica una guía para evitar caer en el plagio. Así que, bienvenidos. Aspectos de forma. La letra debe ser en Times New Roman de 12 puntos, con interlineado doble. La sangría de media pulgada, 1.25 centímetros, sin espacios después del párrafo. La cornisa, parte superior derecha de todas las páginas, excepto la portada. Tamaño 10, Times New Roman. Las márgenes, 1 pulgada. El párrafo sin justificar nos ahorra espacio. Paginación, tamaño 10, ubicada en la esquina superior izquierda o inferior derecha. No lo olvidemos. Aquí, un claro ejemplo de lo que acabamos de hablar. ¿Cómo debe quedar la portada? Está compuesta por el título, nombre del docente, nombre del estudiante, universidad, facultad, programa, ciudad, fecha. Recordemos que la fecha debe estar mes y año. Niveles de encabezado y titulación. Para los niveles de encabezado presento este esquema donde podemos ver el nivel de encabezado, el título principal y los diferentes títulos. ¿Qué características deben tener? No las debemos olvidar al momento de hacer un documento. Se recomienda hacer un esquema tipo mapa conceptual para que veamos todo el contenido de nuestro documento. Es un ejemplo de organización jerárquica. No olvidemos, los encabezados no llevan números, viñetas ni ningún otro rótulo. Todos los temas que tengan el mismo nivel de jerarquía deben tener el mismo nivel de encabezamiento. Y si el contenido de un encabezado es menor a 3 párrafos, no debe presentar con un título, sino con una seriación. ¿Y qué es una seriación? ¿Qué es? Una seriación son las que describen un proceso o permiten entender la organización de ciertos puntos clave. Estas pueden aparecer dentro de los párrafos, las oraciones y secciones. Se dividen en seriación corta, que son aquellas cuyos elementos no ocupan más de 3 renglones. Deben ubicarse dentro del párrafo y se identificarán con letras minúsculas entre paréntesis. Hay un ejemplo. La seriación larga son aquellas que ocupan más de 3 renglones. Deben ubicarse en párrafos separados, con números en caso de las continuas o con viñetas en el caso de las discontinuas. Ejemplo. Aquí vemos un ejemplo claro en caso tal de usar números. Y un ejemplo en caso de usar viñetas. Las citas en un texto es una expresión parcial de ideas con referencia al origen de la fuente. La cita nos ofrece información del autor y año de publicación. Las citas dentro del texto, aquí vemos un claro ejemplo. La citación entre paréntesis, citación narrativa e información en la lista. En citas podemos ver de un solo autor, 2 autores, 3 o más, autor corporativo, sin autor, un autor anónimo o trabajos sin fecha. En cuanto a citas, podemos ver también los autores principales con el mismo apellido. Mismo autor se organiza cronológicamente. Autor diferente se organiza alfabéticamente. Y comunicaciones personales como cartas, correos, memorandos, en la lista de referencias se cita únicamente en el texto. Las citas se dividen en 3: textuales, contextuales y cita de citas. Recordemos que la textual se divide en cortas y largas. Las citas textuales se caracterizan por ser una fiel copia de la idea original. Esta es una citación textual narrativa de menos de 40 palabras, o sea, corta. Y este es un ejemplo de cita textual larga, entre paréntesis, más de 40 palabras.
Las citas contextuales se caracterizan por ser la elaboración personal de la idea original del autor. Aquí vemos un ejemplo. La cita de citas se caracteriza porque permite citar al autor original de una idea, cuando se accedió por medio de otro autor. Solo se incluye la referencia del documento consultado. El ejemplo se encuentra ahí. La lista de referencias es la lista de todas las fuentes o materias que se usaron a lo largo del trabajo que hiciste. Se ubica al final del texto con el fin de facilitar la información sobre las fuentes consultadas. Allí los elementos de una referencia debe contener quién es el responsable, cuándo fue publicado, cómo se llama y en dónde apareció. Las características de las referencias. Las fechas del segundo criterio de orden. La sangría francesa 0.7 centímetros. Espacio de 1.5 entre referencia y referencia. No uses viñetas, no uses enumeración. Títulos de referencias en nivel 1. Uso de números arábigos no romanos. Ejemplos de variaciones del nombre del autor. Ahí los vemos. Tipos de referencia. Hay 3 tipos: periódica, no periódica y electrónica. Las referencias periódicas incluyen artículos que se publican de manera regular, como cuáles: revistas, periódicos y boletines informativos. Ahí lo vemos. El tipo de referencia no periódica. Hay una publicación no periódica que son ¿cuáles? Aquellos documentos que no se publican con una periodicidad específica. Aquí un ejemplo. Cuando una publicación no periódica es por capítulos. Cada capítulo es escrito por un autor diferente. Hay documento electrónico en los tipos de referencias, que son páginas de internet confiables. Las tablas. Tengamos en cuenta esto. Número de tabla sin punto. Nombre de la tabla en cursiva sin punto final. Incluir la mayor cantidad de información. No redundes en el texto. No lleva cuadrículas y si las notas tienen 3 formas, una general y una específica. Y una nota de probabilidad. Aquí vemos un claro ejemplo. Para las figuras, puedes elegir entre gráficos, diagramas, pueden ser de flujos, de procesos, puedes elegir mapas, dibujos, fotografías. Recuerda usar nota de descripción, así como los créditos legales requeridos, que no se te olvide. Aquí podemos ver un claro ejemplo de lo que debe llevar una figura. Debe tener un contenido, debe llevar un título y los pies hacen aclaración acerca de la figura. La próxima emisión hablaremos de los casos más sonados en cuanto a plagio, no solo en el ámbito de la política, también en el ámbito de la música y muchos más, así que no se lo pierdan. En referencias de nuestra guía para evitar ser uno de los tantos que se encuentran por plagio.